Es que los niños son bien complicados, es que los niños van por mal rumbo, es que los niños aquí, es que los niños allá. En ningún momento los niños son complicados ni van por un rumbo maligno. El problema radica en que los padres y los abuelos tienen el grave problema de usar al menor como herramienta de combate. Tenemos que entender que todo ser humano, independientemente de la edad que tenga, su cerebro tiene tres fases importantes: el cerebro reptil, el cerebro límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex. El neocórtex es el racionamiento, el análisis, la claridad mental, y el cerebro inferior simplemente es el del placer, aunque también es el de las necesidades básicas. Pero como esas son automáticas, vamos a tomar el cerebro de reptil simplemente como placer. El niño, obviamente, si su papá, si su mamá insta a que ordene su cuarto y cuando visita a los abuelos no dejan que mueva un dedo, le ponen los calcetines, le ponen los zapatos, lo más normal en su desarrollo temprano es que el cerebro que está más activo es el cerebro reptil. Así que por lógica preferirá estar con los abuelos, que le ponen hasta los zapatos, que estar con los padres o con el padre cuando están separados o con la madre, independientemente. Tenemos que aclarar que la mujer ha luchado mucho por la igualdad de género. Y la igualdad de género tenemos que entender que es comprender que no por ser mujer es buena madre, ni por ser hombre es buen padre, ni por ser mujer es mala madre, ni por ser hombre es un mal padre. Lo que se conoce como buen padre, lo que se conoce como buena madre, es precisamente quien eduque a sus hijos para salir adelante en la vida. No quien consienta más, sino quien lo prepare para salir adelante cuando su crecimiento, cuando su desarrollo ya no dependa de ti. Ese es un buen padre. Buen padre no es, o buena madre no es, o buen abuelo no es el que consiente el cerebro de reptil. Es importante que comiencen a ver a los hijos con los tres cerebros. ¿Cuál de los tres cerebros, cuál de las tres fases del cerebro estás trabajando? Cuando el niño, el menor, siempre busque la diversión y hay adultos que le den dicha diversión, obviamente habrá más afinidad. Es el trabajo que por excelencia siempre ha sido el de los abuelos. El problema radica en que los abuelos actualmente, ante una actitud de hacer sentir mal, bien sea a su hijo, bien sea a su nuera, bien sea a su hijo, bien sea a su yerno, adoptan la posición de contradecir la educación de los padres y tutores, porque legalmente hay un tutor ante el niño. Si no hay un acta judicial, son papá y mamá. Y llegan los abuelos a sobreestimular el cerebro reptil del niño. Y obviamente el niño le va a gustar eso. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Generalmente la gente suele hacerlo por darle en la torre al tutor real del niño, por demostrar a veces quién tiene más autoridad. Y muchas veces los abuelos llegan incluso a
tratar de brincar esa barrera legal y biológica e imponer su voluntad por encima de la educación que los padres quieren brindar. Y en caso de padres separados, sucede el mismo caso. Cuando el niño está con uno de los dos, cuando ya se decidió con quién va a convivir el menor, el otro trata de dañar la vida del hijo a través de la sobreestimulación del cerebro reptil, que quiere decir a través de sobreconsentir en lugar de educar. La desautorización es una forma de odio a tu hijo, que quiere decir desautorización. Si el niño comete alguna falta en la casa con quien vive, del tutor original, sea papá o sea mamá, y tiene como sanción no comer golosinas, que no tendría que ser una sanción, sino por salud tiene que aprender el niño a modular eso. Pero bueno, si como sanción tiene, por ejemplo, no comer golosinas o no ver YouTube por algún tiempo, y entonces la otra persona, el papá, que es el que tiene, o la mamá, que es la que tiene, ciertas horas a la semana o ciertos días a la semana, y desautoriza a su tutor oficial, en ningún momento es una muestra de amor al niño. Lo que estás haciendo es desconfigurar sus redes neuronales hacia las figuras de autoridad. Posteriormente, este menor no respetará la autoridad y tendrá que conocer las cárceles en más de alguna ocasión. Esto es algo verdaderamente delicado. No se trata de generar en el menor un medio ambiente hostil, pero de lo que sí se trata es evitar utilizar al menor como una herramienta para hacerle daño a tu exnuera, a tu exyerno, a tu exmujer o a tu exmarido. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo bajo el cursi disfraz? Porque amo al niño, lo dejo comer todas las golosinas, que se duerma a la 1 de la mañana, etcétera, etcétera. Todas esas atrocidades van en contra de lo que verdaderamente el menor necesita. El menor necesita entender de límites. ¿Qué sucede en la mente de un adicto? En la mente de un adicto, él no supo poner límites no a una sustancia, sino a sus pensamientos llenos de tortura. Y cuando él no supo poner límites a sus pensamientos llenos de tortura, como efecto secundario llega a consumir sustancias. Una persona con límites mentales establecidos en dejar de hacerse daño, incluso con el pensamiento, dejar de torturarse, dejar de decirse palabras agresivas hacia sí mismo, dejar de decirse palabras peyorativas hacia sí mismo, lo que va a lograr es tener una estabilidad emocional. Dicha estabilidad se va a lograr aprendiendo a poner límites en cómo te hablas. Pero si el niño va creciendo sin límites sanos, lo que va a suceder es que su cerebro, al no saber de límites, no solo va a irrespetar a las autoridades y las leyes, como pasarse semáforos en rojo, etcétera, etcétera. Llegará un punto donde también va a sobrepasar los límites con él mismo. Así que es tremendamente vital entender que los problemas que tú puedas tener con tu yerno, con tu nuera, con tu suegro, con tu marido, con tu exmujer, se resuelvan entre ustedes. Pero es tremendamente importante que dejen al niño fuera
de sus problemas personales y dejen de utilizarlo como un títere para destruirle su cerebro, para hacerle daño al desgraciado de tu exmarido, a la desgraciada de tu exmujer, al desgraciado de tu exsuegro, a la desgraciada de la exsuegra, al desgraciado del suegro, a la desgraciada de la suegra. Es tremendamente importante que se respete la dignidad del menor, y eso se logra a través de entender cómo funciona el cerebro del ser humano. Es tremendamente vital entender que si el niño se sobreconsciente, el cerebro reptil va a estar muy contento, pero entre más contento esté el cerebro reptil, más inútil será en su etapa adulta. Y el cerebro de las emociones se va a controlar dependiendo de cómo tú le enseñes al niño a establecer límites. Y los límites únicamente se los has puesto a la economía, a la falta de crecimiento, pero no le has puesto límites al tratarse mal, al hablarse mal. Es importante que entendamos que la educación de los menores es un trabajo conjunto en todo el entorno. Por esa razón, alzo la voz para que se deje de utilizar a los niños como una herramienta para agredir y para confrontar a alguien que odias. Aunque me digas, yo no la odio, yo no lo odio, esas palabras se las lleva el viento. Aquí lo único que importa es evitar destruir el cerebro del menor, porque este menor un día crecerá y las acciones consentidoras que tienes en estos momentos tendrán altas repercusiones. Es importante abrazar al menor, darle cariño al menor, hacerle entender que es un ser tremendamente amado. Pero qué cosa más diferente a desautorizar al tutor, a quitar toda medida correctiva saludable, con tal de desautorizar a esa persona que te cae tan mal. Los niños no son un juguete de tus venganzas. Amor sigue siendo el camino y la forma más noble de amar a los niños es dejar de utilizarlos como una herramienta de venganza, a prepararnos arduamente para que la educación de los niños sea sana y generar adultos sanos. Esa es la forma de sanar las adicciones, depresiones y los problemas de los adultos de hoy en día, comenzando desde la niñez. Y eso nace evitando utilizar a los niños como un arma para dañar a quien has odiado tanto. Y eso se sana aprendiendo tú a ponerte límites en cómo te tratas a ti mismo. Porque el coraje que le tienes a tu expareja, a tus suegros, o a tu yerno, o a tu nuera, es un reflejo de la falta de límites en hablarte agresivamente a ti mismo. Es tremendamente importante que aprendamos a respetarnos a nosotros mismos, porque luego viene esa cadena de dominó cayéndose, en la cual
Si tú no te pones límites y te tratas mal a ti mismo, luego vas a comenzar a proyectar tu falta de respeto hacia los demás y vas a utilizar a tus nietos, a tu hijo, a tu hija menor como una herramienta para drenar todo el veneno que se genera dentro de nosotros. Amor sigue siendo el camino. Los niños no son un juguete de venganza.